es una presentación de Antel. Ingresá a nuestra tienda en línea, carga 40 GB y mantenete conectado. Antel, avanzamos juntos. El Sistema Nacional de Emergencia informó que se registraron 17 nuevos casos confirmados de coronavirus, lo que eleva el total a 473 casos positivos. Dentro de los casos confirmados hay 13 pacientes en cuidados intensivos y 4 en cuidados intermedios. Por otra parte, 62 corresponden a personal de la salud. La vicepresidenta Beatriz Argimón confirmó que aún no hay fecha prevista para que el Poder Ejecutivo envíe al Parlamento el proyecto de ley de urgente consideración. Argimón transmitió a los coordinadores de bancadas de todos los partidos políticos la voluntad del presidente Luis Lacalle Pou de que todos los legisladores estuvieran en conocimiento del texto de la ley. El Zunca no cree posible retomar el trabajo en las obras este lunes, 13 de abril, como anunció el gobierno, y la decisión de esa responsabilidad recae en las cámaras empresariales y el Ejecutivo, denunció el sindicato. El presidente del gremio de la construcción señaló que estamos en un escenario mucho más complejo que cuando salieron de licencia. La Federación Uruguaya de Magisterio rechaza la reanudación de las clases en las escuelas rurales, como anunció el presidente de la República, Luis Lacalle Pou. La FUN señala que el anuncio genera incertidumbre y que es contradictorio con el mensaje "Quédate en casa". El presidente de Paraguay anunció que la cuarentena obligatoria por la pandemia de coronavirus se amplió una semana más a partir del domingo, fecha en la que estaba previsto finalizara. Mario Abdo Benítez señaló que la decisión se debe a las indicaciones dadas por las autoridades sanitarias. Señoras y señores, ¿cómo están ustedes? Muy buenas noches, el gusto de saludarlos. Bienvenidos a la edición central de Red Informativa, que ya comienza rápidamente con el desarrollo de los principales temas de esta jornada de jueves. Vamos en el inicio a repasar los últimos datos dados a conocer esta noche por el Sistema Nacional de Emergencia y que tienen que ver con los casos de coronavirus que se están registrando aquí en nuestro país, al igual que el número de análisis que se han hecho en las últimas horas. Este es el comunicado oficial del SINAE distribuido esta noche a nivel de las redes sociales y a nivel también de lo que es su página web. De acuerdo al último relevamiento, en el día de hoy se procesaron 681 análisis con 664 resultados negativos y 17 positivos. Es uno de los días, sino el día donde más exámenes se han realizado. 681, 17 positivos. Desde el 13 de marzo, dice el SINAE, día en que se declaró la emergencia sanitaria, se han procesado 6.856 test con 6.383 resultados negativos y 473 positivos. De los 473 casos confirmados, el COVID-19 por medio del test de diagnóstico en todo el territorio nacional, 13 se encuentran en cuidados intensivos y 4 en cuidados intermedios. Del total de casos positivos confirmados, 62 corresponden a personal de la salud. Según los últimos datos, hay 206 pacientes que han sido recuperados. Esta información que comenzó a brindar el Poder Ejecutivo y que tiene que ver con personas que han padecido el COVID-19 y ya no están enfermas. Los departamentos con casos confirmados son Canelones, Colonia, Flores, La Valleja, Maldonado, Montevideo, Paysandú, Río Negro, Rivera, Rocha, Salto, San José y el departamento de Soriano. Así entonces los datos confirmados de estas últimas horas que tienen relación con los casos de coronavirus que hay en el Uruguay. Vamos a avanzar en otros temas. Les contamos que el ministro de Educación y Cultura, Pablo da Silveira, habló sobre cómo se reanudarán las clases en las más de 900 escuelas rurales del país, tal cual anunciara en la noche de ayer el presidente Luis Lacalle Pou. De forma gradual y según el área geográfica. Así se retomarán las clases el próximo 22 de abril. Comenzarán primero en más de 900 escuelas rurales, que sin embargo representan una proporción menor del alumnado. Son las que hoy están un poquito más dejadas a la mano de Dios. Por ejemplo, son las escuelas que
tienen más problemas de conectividad. Son las escuelas que en menor medida reciben asistencia alimentaria. Y además son las escuelas más seguras desde el punto de vista de la cuestión sanitaria, porque son las que están más aisladas y porque son muy chiquitas. Canelones es la única excepción, porque es el segundo departamento con más casos y porque sus escuelas rurales son más grandes que las de otros lugares del país. El gobierno decidió que la asistencia en las escuelas rurales no sea obligatoria. Hay padres que no se sienten suficientemente seguros y creen que lo mejor para la salud de sus hijos es que no vayan a la escuela por más que las escuelas estén funcionando. Mientras dure la emergencia sanitaria, el gobierno va a respetar esa decisión. Los docentes, en cambio, deberán asistir en forma obligatoria. Quienes estamos trabajando en el sector público somos servidores públicos, los debemos a nuestros conciudadanos que nos pagan el sueldo y debemos cumplir tareas que son tareas esenciales para la sociedad. La decisión fue anunciada con 2 semanas de antelación, porque requiere poner a punto escuelas que estaban cerradas desde el 13 de marzo y que deberán tomar medidas de precaución ante la pandemia del coronavirus. Se le está pidiendo a los servicios médicos de ANEP que prepare un protocolo de medidas de prevención adecuado a las condiciones de la vida educativa, y ese protocolo luego va a ser chequeado con las autoridades sanitarias nacionales y luego tiene que ser debidamente difundido entre todos los actores de la vida educativa. Vamos a seguir en este tema porque Pablo Caggiani, quien es consejero de primaria, recordemos del Frente Amplio, se mostró en desacuerdo con la vuelta a clases en las escuelas rurales. La propuesta plantea dificultades, expresó. Esa propuesta plantea alguna serie de dificultades que primaria tendrá que ver de qué manera la sortea, fundamentalmente porque hay un traslado de docentes de las capitales a las escuelas rurales y además porque el criterio no queda claro cuando tenemos escuelas rurales que tienen el mismo tamaño que urbanas en localidades pequeñas. Es decir, en términos de qué es lo que garantiza la salud, bueno, nosotros habíamos pensado un esquema de zonas que habilitar el SINAE. Esto nos cambia un poquito la pisada y nos plantea todo el país y bueno, estos días estaremos trabajando en algo que está anunciado para el 22 de abril y que esperamos que corra bastante agua bajo el puente antes de llegar a esa fecha. ¿Es una medida apresurada esta? Es una medida que tiene algunas debilidades en términos de cuáles son los criterios que habilitan o no a comenzar. Departamentos que están muy complicados con COVID-19 van a tener docentes y auxiliares trasladándose en transporte colectivo hacia las escuelas rurales y no estamos estableciendo una lógica de zonas sin COVID, pero bueno, es parte de las definiciones que nosotros no tomamos, sino que toma el Sistema Nacional de Emergencia. ¿Va a haber una instancia de diálogo con el presidente, intercambio con él o la decisión ya fue tomada y no hay vuelta? Nosotros esperamos que esto se pueda monitorear todos los días cómo evoluciona la situación en el país y llegar a propuestas que garanticen la integridad de niñas, niños, docentes, auxiliares y comunidades. La secretaria general de la Federación Uruguaya de Magisterio, la FUM, Elvia Pereira, dio a conocer la posición de los maestros. No están de acuerdo con la propuesta del Poder Ejecutivo. Un desconcierto total, porque no van en la línea de lo que se le viene pidiendo a la población, que es un aislamiento social. Y ahora resulta que abrimos escuelas rurales, allí donde no hay infectación de este virus, vamos a estar trasegando de alguna forma y poniendo en movilidad a más de 20.000 personas. Para llegar maestros y funcionarios tienen que hacerlo a través del transporte colectivo. No solo los trabajadores, sino también los niños. Hay muchos niños que van a la escuela rural en transporte público interdepartamental. Uno de los fundamentos es que en estas escuelas en las que se va a comenzar no hay conectividad y es más difícil que los niños puedan tener clases. ¿Eso se concuerda con este punto? Bueno, efectivamente, los maestros y las maestras están haciendo un enorme esfuerzo a través de su compromiso y responsabilidad para llegar
a todos o a la mayoría de los niños que tienen a su cargo. Hicimos una propuesta que fuese a través de la televisión pública para llegar también a aquellos lugares donde hubiese algunas dificultades. Eso parecería ser que fue de recibo y está siendo procesado. Bueno, veremos que esto pase también. Digo, es preocupación de la Federación que llegue a todos los niños del país y a todas las niñas el conocimiento y los aprendizajes. Señor Slimber Santos es director de Escuelas Rurales, también dio su punto de vista. Recordemos que esta iniciativa planea el regreso de más de 13.000 niños a las aulas. La realidad de esas escuelas es muy compleja, dijo a Telemundo el director de Educación Rural, quien hasta ahora no había sido consultado sobre la reanudación de clases en las zonas rurales. Nosotros en la parte técnica y lo que tiene que ver con Departamento de Educación Rural dentro de Inspección Técnica no hemos tenido todavía contactos. Recién esta mañana los estamos teniendo con la resolución tomada para poder volcar estos mismos datos, información, criterios de trabajo. La educación a distancia se ha mantenido por distintas vías en zonas rurales. La reanudación anunciada para el día 22 implicará prevenciones en materia de limpieza de locales y restablecerá el servicio de alimentación para los 13.500 niños de las 973 escuelas rurales que hay en el país, al no incluir las de Canelones. Además, algunas de esas escuelas llegan a tener de 60 a 80 alumnos y están en ciudades pese a su categorización. Los niños se desplazan, algunos, como es bien conocido, a caballo, en bicicleta, en transporte familiar, pero también hay muchos niños que llegan a las escuelas en transporte público, en ómnibus, en transporte colectivo, y los docentes también. Los docentes, en realidad, la gran mayoría, por encima del 80%, deben trasladarse a su escuela en transporte colectivo porque la mayoría de ellos viven en la capital departamental o en la ciudad. Y no son muchos los que en la actualidad viven con su familia en la escuela. Algunos se tienen que quedar en la escuela de lunes a viernes, pero la mayoría viajan, por lo tanto también hay un desafío adicional de todo lo que supone las precauciones que se deben tomar, porque tendremos unos 1.400 maestros viajando a partir del día 22. Señores, la construcción debería volver a la actividad el próximo día lunes, fecha en que se termina la licencia iniciada en el sector. Sin embargo, el Zunca considera que no están dadas las condiciones para hacerlo y por estas horas se viene negociando con la Cámara de la Construcción lo que son detalles, ajustes del protocolo sanitario. Este domingo termina la licencia de la construcción y está previsto que más de 45.000 trabajadores retomen la actividad. Sin embargo, el sindicato asegura que no están dadas las condiciones sanitarias para poder hacerlo. Vemos que después de 20 días casi, la situación sanitaria es mucho más compleja y no vemos cambios sustanciales como que ameriten, necesitan las condiciones para retomar a trabajar. El sindicato señala que hay trabajadores que entran en la denominada población de riesgo y que pueden quedar expuestos ante la pandemia. Incluso algunas localidades pueden verse afectadas por el traslado de trabajadores, como en el caso de Paso de los Toros. Van a haber 400, 500 trabajadores en la planta de UPM y se les suman los trabajos que hay también periférico. Van a haber 800 trabajadores que se van a desplegar ahí, lo mismo en 33. Entonces nosotros creemos que las condiciones sanitarias no están para que los trabajadores retomemos las tareas a partir del lunes 13. El sindicato señala que son las cámaras empresariales y el gobierno quienes convocan a retomar la actividad. El Zunca aspira a que en cada centro de trabajo se apliquen estrictamente las disposiciones sanitarias. Se aplique lo que dice el Ministerio de Salud Pública, lo que dice la CONASAP, lo que dice el protocolo, y en las obras que no estén las condiciones, que eso debe ser el 99%, en esas obras no se va a trabajar. Bueno, y el próximo lunes también se tendrían que reintegrar 947 obreros de la construcción en obras, tareas vinculadas a la planta de UPM. Casi la mitad de los obreros son de la región, aseguran las autoridades de UPM. Además, hay 70 extranjeros que residen desde hace tiempo en el país y unos 400 trabajadores que vienen de otros departamentos, incluidos Montevideo y Canelones. Respecto al reinicio de las obras, tal cual lo indicado por el Gobierno Nacional para el próximo lunes 13 de abril, la empresa ha intensificado todas las medidas preventivas, actualizado sus protocolos, que tienen 4 pilares fundamentales, que son, el primero, la prevención del contagio de los trabajadores en las obras. El segundo punto, que es la protección de lo que son los trabajadores de la salud, es decir, tratar de evitar el traslado o
la necesidad de los trabajadores de los centros hospitalarios de la zona. El tercer punto, el poder reforzar y fortalecer todo lo que son las medidas de distanciamiento social, tanto dentro como fuera de los sitios de construcción. Y por último, también tener un protocolo que brinde una adecuada respuesta ante potenciales casos sospechosos o casos positivos. El protocolo incluye que los obreros trabajen y vivan con las mismas personas para evitar exponerse a otras interacciones, que mantengan mínima interacción con la comunidad local y que en todo momento se mantenga distanciamiento social. Sin embargo, las autoridades locales reunidas este jueves en el Centro Coordinador de Emergencias de Durazno manifestaron su preocupación por el riesgo de propagación de coronavirus que entienden implica la llegada de tantos trabajadores y pidieron que se sumen más medidas preventivas. Estuvimos diseñando algunas alternativas para negociar con la empresa, un comienzo de obra seguro para la empresa, que ya había diseñado un protocolo de actuación, pero el alcalde entendía que era un poco insuficiente, entonces habían algunas otras medidas que se podían tomar. Estuvimos diseñando algunas alternativas con el alcalde y bueno, en definitiva, también nosotros lo planteamos al Sistema Nacional de Emergencia. El Sistema Nacional de Emergencia recogió nuestra preocupación, tanto del Comité Departamental de Emergencia de Durazno como del Comité Local de Paso de los Toros, y sabemos que en este momento se están llevando adelante alguna reunión para tratar de encontrarle alguna solución. Señores, el presidente de la República resolvió avanzar en lo que es la ley de urgente consideración y hoy a través de su cuenta de Twitter anunció que el proyecto sería repartido entre los diferentes legisladores del oficialismo pero también de la oposición. En este contexto, la vicepresidenta de la República, Beatriz Argimón, se reunió con el prosecretario de la Presidencia, Rodrigo Ferrés, quien es el redactor de esta iniciativa, y además comunicó este punto a los jefes de bancada de los diferentes partidos. Ya vamos a estar entonces con la información que tiene que ver con esta resolución vinculada a la ley de urgencia. Vemos exactamente qué pasó hoy en Torre Ejecutiva. Parlamentario. Esta ley formalmente aún no sabemos cuándo el señor presidente va a enviarla. De esencia se mantiene el proyecto original. Hay cambios de repente vinculados a aspectos que hubo que negociar en algunos capítulos, por ejemplo, algunas cuestiones vinculadas al capítulo de la agropecuaria, vinculadas al Instituto Nacional de Colonización, para darles un ejemplo en concreto, algunos temas vinculados al proceso penal, ya que nosotros escuchamos mucho a la Asociación de Magistrados del Uruguay, a los fiscales, las cuestiones vinculadas a lo que eran las modificaciones a la ley de medios. Se entendió que era necesario que fuera en otro proyecto de ley, porque amerita mayor tiempo de estudio, mayor debate parlamentario, y desde otro punto de vista, uno de los capítulos que era el vinculado a la telemedicina, por la emergencia sanitaria se saca ese capítulo del proyecto de ley de urgencia y se tramitó y se sancionó en la Asamblea General para hacer algo que era urgente ya, ponerlo dentro del marco de la emergencia sanitaria. Vamos ahora a las repercusiones a esta información. El exministro de Economía, el contador Danilo Astori, dijo que la principal diferencia política que tiene con el gobierno es la ley de urgente consideración. Esta decisión de reactivar la ley de urgente consideración pone en el centro del debate algo que en este momento me parece que no debería estar. Se sabe que la principal diferencia política que tiene hoy el Frente Amplio con el gobierno precisamente reside en la ley de urgente consideración, y ya no solo en el contenido, que tiene aspectos inaceptables para nosotros,
sino en el hecho de usar esta modalidad de urgente consideración para analizar temas muy importantes para el país. De alguna manera estar conspirando contra la unidad del Uruguay, que tiene que ser un capital fundamental, incluso no por lo que estamos viviendo ahora, sino por el futuro, por el día después, como se suele decir ahora, que es tan importante para un país que vive dificultades y está combatiendo precisamente contra ellas. Otros legisladores, senadores del Frente Amplio, también se manifestaron en contra de esta iniciativa del Gobierno Nacional. Es el caso de Danilo Lesker, del Partido Socialista, y la exministra Carolina Cose. Poner ahora sobre el tapete una ley de urgente consideración que fuerza una discusión a marcha forzada es un acto inentendible, inexplicable, y que realmente parece como que nos distrae de la discusión principal. Y yo no creo que nos tengamos que distraer de la discusión principal. Me parece que desde el punto de vista del ánimo democrático de nuestro país, esto es un gesto infeliz. No existe ninguna condición, es decir, es una ley que en 45 días, en caso de no discutirse, queda aprobada. No sabemos la razón por la cual se envía, pero entendemos que el país no tiene condiciones democráticas para discutir un cambio estructural, que como hemos dicho ya cuando conocimos la versión anterior, es un programa de gobierno para el quinquenio, en las condiciones que estamos ahora. Nos parece un error muy importante insistir con esto en los plazos que se están planteando. El presidente del Frente Amplio, Javier Miranda, señaló en estas últimas horas que analizar los cambios realizados a la LUC, a la Ley de Urgente Consideración, en este momento es una pésima idea. Sabido que esto es una preocupación más allá del contenido por la oportunidad. ¿Parece razonable en la emergencia sanitaria, económica y social que estamos viviendo enviar un proyecto de ley de urgente consideración al Parlamento en este momento, cuando hay dificultades para la discusión? ¿Cómo se van a hacer las comisiones? ¿Se va a reunir mucha gente en las salas del Parlamento para discutir? ¿Se va a convocar a colectivos como el CNT u otros colectivos sociales para esta discusión en plena proceso necesario, imprescindible de distanciamiento social? Parece una mala idea, una pésima idea. ¿Solo de logística o hay otros temas? No, pero más allá del contenido, hay un problema de calidad democrática, ¿no? O sea, si ya era dificultoso, y ya lo habíamos advertido, que no nos parecía discutir una ley de 487 artículos en ese momento, hoy son 502, ¿sí? No nos parecía conveniente discutirlo en régimen de urgente consideración, mucho menos parece que sea razonable discutirlo en un momento donde estamos viviendo esta situación de emergencia sanitaria que estamos viviendo y sus consecuencias. Eso deteriora la calidad democrática. ¿Mantuvo algún contacto con la vicepresidenta hoy? ¿Se comunicaron? Ella se lo expresó de la manera que decía el colega, que simplemente es acercárselo a los legisladores para que lo vayan estudiando. Hablé con la vicepresidenta de la República, me llamó, porque también tenemos un diálogo habitual y está bien y así debe ser, e informó que nos iban a hacer llegar el texto. Insisto, el problema es el anuncio vía tuit del presidente de la República diciendo que va a formalizar el envío, cuando además no nos consta que haya acuerdo siquiera en los propios legisladores de la coalición de gobierno. El presidente del Frente Amplio se reunió en esta jornada con el PIT-CNT para analizar esta situación. Y en este marco les contamos que el presidente de la Central Obrera, es decir, Fernando Pereira, dijo que espera que el gobierno dé una marcha atrás con esta iniciativa. Nos desayunamos con este anuncio que yo creo que es delicado, porque si nosotros considerábamos que era negativo considerar 467 artículos en un solo proyecto de ley en pocas semanas, considerarlos en tan pocas semanas en el medio de una pandemia parece la propuesta más inadecuada de todo este periodo. Digamos, nosotros hasta ahora las propuestas que había presentado el gobierno nos parecían que eran cortas, pero que iban en la dirección correcta. Es decir, que iban a atender sectores de la sociedad que tenían dificultades. No con el volumen que nosotros creemos que hay que colocar, pero sí en la dirección adecuada. Esta nos parece la más inadecuada de todas. Yo en los últimos días he escuchado distintos posicionamientos sobre el tema.
y entiendo que debería el Poder Ejecutivo reflexionar y como cualquier organización que le toca dirigir al país, en este caso el Gobierno Nacional, echar para atrás una decisión que a todas luces va a tener visos de problemas democráticos para ser tratados por el funcionamiento del Parlamento, por el funcionamiento de las organizaciones sociales, porque todo el mundo está haciendo cuarentena voluntaria, porque estamos tratando de tener un plan nacional sustentado desde las organizaciones políticas, pero también desde la sociedad, y esto va en lógica contradictoria con lo que fue el diálogo de ayer. Vamos a cambiar ahora de tema. Les comentamos que 3 pasajeros del crucero Greg Mortimer que estaban internados aquí en Montevideo serán dados de alta en las próximas horas. Estos se sumarán al corredor humanitario que se realizará en el día de mañana y abordarán el avión que los llevará hasta Australia. Al menos 3 de los 8 pasajeros del Greg Mortimer que debieron ser trasladados para ser internados serán dados de alta a tiempo para sumarse al corredor humanitario que permitirá llevar a Australia a las personas varadas en el crucero anclado a 20 kilómetros del puerto de Montevideo. De ellos, 1 está internado en el Hospital Británico y 2 en el CASMU. Además, en el CASMU se encuentra internado también un ciudadano filipino que regresará al barco tras mostrar una importante mejoría. Otro filipino que se encuentra en cuidados intermedios en este prestador de salud permanecerá internado. En el Británico también seguirá internado un ciudadano australiano que se encuentra en cuidados intermedios, a pesar de que ha mostrado una importante mejoría. Por otra parte, 2 australianos permanecen en el CTI con asistencia mecánica para respirar. En el Greg Mortimer hay unas 200 personas a bordo, muchos de los cuales son casos confirmados de coronavirus, la amplia mayoría con síntomas leves. El viernes se montará un corredor humanitario que les permitirá regresar a su país a los ciudadanos de nacionalidad australiana y neozelandesa. En total se estima que serán unos 112 los que viajarán de regreso a su país. 27 personas tienen COVID-19 del Hospital Vilar de Bo, que están vinculados al Hospital Vilar de Bo, según anunció el sindicato. 5 de estos son funcionarios del nosocomio. Los 22 casos en el Hospital Vilar de Bo se suman a otros 5 diagnosticados anteriormente, por lo que la cantidad de casos en el centro suman 27. La mayoría de los contagios son pacientes que compartían sala con el primer paciente que fue diagnosticado días atrás con COVID-19 y fue trasladado a la emergencia del Hospital Saint-Boi. Dentro de los contagios hay 2 psiquiatras y 3 enfermeros, según se informó desde el sindicato. Tras la nueva confirmación de casos, el gremio manifestó su preocupación por lo que está ocurriendo en el hospital. Esto, como nosotros decimos, esto es producto de la inoperancia, producto de que se subestimó esta enfermedad acá en el hospital. Acá los 4 primeros casos salieron un viernes y un lunes a las 6 de la mañana recién se comenzó a trabajar en lo que era un protocolo, en un triage donde se trabajaba sin tapabocas, sin medida de protección, sin sobretúnica, sin guantes, sin nada. Junto con eso, nunca se abrió la sala de aislamiento, donde el primer paciente trasladado fue el pasado jueves, donde el viernes comenzaron 2 con sintomatología, donde nosotros les rogamos a la dirección que por favor lo aislaran, y ese aislamiento nunca sucedió. Entonces hoy estamos pagando las consecuencias de esa mala gestión. Desde ACE se informó que los pacientes serán tratados de forma aislada al resto en el Hospital Vilar de Bo y que, de ser necesario, en caso de cuadros más complejos, podría derivárselos al Hospital Español. Señores, en el Hospital Maciel fue trasladado un paciente precisamente del Hospital Vilar de Bo. A las horas se confirmó que este tenía COVID-19. A raíz de esto, 70 funcionarios del nosocomio se encuentran en cuarentena. Dividimos las tareas y mucha gente está en domicilio porque se bajaron muchas tareas esperando para ser convocados, para cuando sean necesarios. Por otro lado, hubo 2 episodios que implicaron, por el contacto con pacientes, la cuarentena de 26 funcionarios en una oportunidad y alrededor de 50 en el día de hoy que están haciendo la cuarentena. Van a ser hisopados cuando corresponda porque hay que hisopar a los 7 días del contacto y después, de acuerdo a los resultados, se reintegrarán a trabajar
o cursarán su enfermedad. Es un número importante porque son áreas importantes, pero nos permite seguir funcionando, en algunos lugares con un poco menos de personal, pero es lo que esperábamos, porque esto es lo que sucede en esta pandemia. No nos preparamos para esto, está sucediendo esta parte y y hay que responder con los protocolos que están establecidos y se está haciendo. Bien, doctor, un paciente que provino del Hospital Vilar de Bo pudo haber sido uno de los focos que provocó los mayores inconvenientes, por calificarlo de alguna forma, dentro del hospital. Sí, el 1 de abril ingresa un paciente desde el Hospital Vilar de Bo, ingresa por un cuadro de origen urológico, con una insuficiencia renal. Ese paciente se asista en la emergencia, se ingresa al hospital, se dializa, se soluciona la obstrucción de vía urinaria que tenía, y cuando estaba prácticamente solucionado, surge el tema de lo que había pasado en Vilar de Bo. Ahí nosotros, como precaución, lo hisopamos y lo aislamos. Cuando vino el resultado era positivo. Todos los protocolos se cumplieron como debe ser, porque no se puede aislar a todos los pacientes que vienen por otras patologías. Cuando tuvimos ese resultado, fuimos hacia atrás y todo el personal sanitario que estuvo en contacto con ese paciente en la asistencia fue derivado a cuarentena, y el número fue alto porque incluyó personal de emergencia, personal de sala y personal de diálisis. Antes de la pausa les comentamos que se ampliaron lo que son los síntomas para avanzar en los diagnósticos de COVID-19. El gobierno aseguraba que había capacidad ociosa para hacer los test de diagnóstico, pero los médicos reclamaban pautas claras para solicitarlos. Por eso, las autoridades recibieron el martes a los distintos prestadores de salud para definir un protocolo. La fiebre dejó de ser un requisito excluyente. Ahora el médico puede indicar el examen si el paciente tiene tos, falta de aire o dolor de garganta. Además, se agregan otros 2 síntomas: diarrea y pérdida de olfato o gusto sin otra causa justificada. El protocolo determina 3 grupos prioritarios para pedir un test. El primero es la población de riesgo, es decir, mayores de 60 años con enfermedades crónicas agravantes como diabetes, insuficiencia renal, EPOC o tabaquismo. El segundo segmento son los trabajadores de la salud. Las autoridades sanitarias consideran fundamental que sean testeados para confirmar o descartar el COVID-19. Si el examen da negativo, el funcionario puede volver a trabajar y no se desgasta el sistema. El tercer grupo es el personal de los residenciales de cualquier índole. Señores, estamos avanzando en lo que es esta semana de turismo y hay que ver de qué forma se cumple esta convocatoria, esta sugerencia del gobierno de quedarnos en casa. Les vamos a mostrar cómo está a esta hora de la noche la Rambla de Piriápolis, que en un jueves de semana de turismo debería estar, por lo menos la Rambla, llena de vehículos y mucha gente transitando. Allí ustedes ven la imagen en vivo de lo que es esa cámara. No hay absolutamente nadie en la Rambla de Piriápolis, allí en el departamento de Maldonado. Allí tenemos nuestras vías de comunicación, Instagram, la red UI, lo que es nuestro Twitter, la red UI también, y el WhatsApp 095 80 71 58. Ustedes se pueden comunicar con nosotros y allí esa imagen de lo que es la costa del departamento de Maldonado. Realmente nadie ni siquiera caminando, y menos vehículos a esta hora de la noche. Les proponemos hacer una breve pausa. Venimos en minutos nada más con más información. En momentos complicados hay algo que a los uruguayos nos sale enseguida: darlo todo. Se puede ver en el tambo, donde nunca se bajan los brazos, por nuestros caminos y rutas, o se puede ver y sentir en nuestras plantas, donde el compromiso por seguir llevando alimentos de calidad a todos los uruguayos es cada vez más grande. Y también se ve en tu casa, porque en las difíciles siempre aparece la actitud con aprole de darlo todo más que nunca. En Movistar estamos pensando en vos y sabemos que precisás estar más comunicado. Por eso hicimos el paquete Dúo XL, más accesible para vos, y le bajamos el precio. Ahora por 150 pesos tenés 15 GB de día más 30 GB de noche para usarlos en la semana. Bájate la app Mi Movistar y activalo. Cuidémonos entre todos. Movistar, hacemos todo pensando en vos. Esto es espectacular. Es un auto con carrocería. Un vehículo que tiene terrible dirección, para donde lo vuelques él responde. Porque te rinde en el combustible también. ¿Quieres que te diga la verdad? Te voy a decir, fui a mirar el otro, el
que está allí al lado también, pero no me convenció. Fui a mirar sí, me convenció totalmente. Todavía le digo a la pista ahí donde estaban los camiones, el que da la propaganda. No, eso no es propaganda, eso es verdad. Es un vehículo que liviano, chico, rápido, que andas con él para todos lados, lo metes en cualquier lado. Yo manejo mejor este vehículo que cualquier auto. Me siento más confiado. Fuertes en garantía, fuertes en rendimiento, fuertes en ventas. Camiones Jack, la marca fuerte. Campaña de bien público en el marco de la Ley 19.307. ¿Cómo deben protegerse del coronavirus COVID-19 las personas con mayor riesgo de enfermarse gravemente? Mantener una distancia segura en forma cotidiana, además de dormir en habitaciones separadas y ventiladas de forma frecuente. No compartas el mate, vasos, botellas, platos, toallas o cubiertos. Desinfecta a diario interruptores, mesas, respaldo de sillas o pestillos. Lava con mayor frecuencia ropa, sábanas y toallas. En caso de fiebre alta y dificultad para respirar, llama inmediatamente al prestador de salud. Plan Nacional Coronavirus, Ministerio de Salud Pública, Presidencia de la República. ¿Por qué se adelgaza en grupo y se engorda soledad? Porque el obeso, cuando está solo, solamente apela a la voluntad. Y cuando está en un grupo, se compromete con él, se compromete con sus compañeros de grupo, se compromete con la coordinación. Se habla el mismo idioma. Se ve que no es solo en este problema, sino que hay mucha gente que también lo padece. Así que cuando tenga problemas, siga conectado al grupo. No deje de participar. Es la única manera que usted se va a dar la chance de poder reengancharse nuevamente y entrar en el camino hacia la delgadez y la sobriedad. Se lo merece, dése la oportunidad. Cada día queremos estar más conectados con vos. Presentamos nuestra nueva página web, donde encontrarás todo lo que necesitas. Ingresá a lared.uy y encontrarás nuestra programación, contenido multimedia, transmisiones en vivo, noticias, eventos, redes sociales e incluso podrás contactarte con nosotros y mucho más. Ingresá ahora. Lared.uy. La Red. Tenés que ver. Seguimos adelante con más información. Nos vamos ahora al deporte. El presidente de la FIFA anunció en estas últimas horas que priorizará la salud a los campeonatos. Como nuestra máxima prioridad, nuestro principio, el que empleamos para nuestras competiciones y animamos a todos a seguir es la salud, es lo primero. Por mucho que lo recalque, no es suficiente. No merece la pena poner en peligro ni una sola vida humana por ningún partido, ninguna competición y ninguna liga. Todas las personas del mundo deberían tener esto muy claro en su cabeza. Sería más que irresponsable obligar a que las competiciones se reanuden si la situación no es segura al 100%. Si tenemos que esperar un poco más tiempo, tenemos que hacerlo. Es mejor esperar un poquito más que correr. Actualmente nos encontramos en una situación financiera muy sólida. La FIFA tiene una buena reputación en los mercados financieros. Esto nos ha ayudado a consolidar una base sólida con reservas importantes. Pero nuestras reservas no son el dinero de la FIFA. Ese dinero es el dinero del fútbol. Y por eso, cuando el fútbol está necesitado, debemos pensar qué podemos hacer para ayudar. Es nuestra responsabilidad y nuestro deber. Así lo veo yo como presidente de la FIFA. El jefe de la sanidad de la selección uruguaya, el doctor Pan, dijo en las últimas horas que luego que finalice esta emergencia sanitaria habrá que evaluar la forma de volver a la actividad.
Hacer una estrategia común con los demás países sudamericanos, se trata de un problema realmente complejo, porque todos vivimos realidades demográficas, asistenciales, en fin, climáticas diferentes. Y además hay que ser muy fino a la hora de definir estrategias, porque las estrategias deben ser basadas en una política de Estado y no un enfoque hacia los futbolistas. Y si entramos en el campo del deporte, más allá del fútbol, hay que reconocer diferentes estratos, niveles y potencialidad asistencial. Una cosa es una selección profesional y otra cosa son los juveniles de un equipo amateur. Nos vamos ahora al panorama internacional. El Fondo Monetario Internacional, el FMI, advirtió sobre la crisis económica que vendrá a nivel mundial una vez que finalice esta pandemia por el coronavirus. La jefa del FMI destacó que el mundo está enfrentado a una crisis sin igual y advirtió además que países emergentes y pobres como los de América Latina corren un gran peligro. Estimamos que las necesidades financieras externas brutas de los mercados emergentes y los países en desarrollo ascienden a billones de dólares y que solo pueden cubrir por sí mismos una parte de eso, dejando brechas residuales de cientos de miles de millones de dólares. Necesitan ayuda con urgencia. La economista recordó que la capacidad de préstamo del organismo es de $1.000 millones y que la entidad está respondiendo a llamados sin precedentes de financiamiento de emergencia. Por su parte, la Organización Mundial del Comercio prevé que el comercio global caerá entre un 13 y un 32% en 2020 por la perturbación de la actividad económica causada por la pandemia, aunque en 2021 se producirá un rebote de entre un 21,3 y un 24%, según su informe de perspectivas publicado este miércoles. El mundo enfrenta una brutal recesión y los gobiernos de Francia y Alemania avisaron que sus economías caerán antes de que se acabe el semestre a sus peores niveles desde la Segunda Guerra Mundial. En tanto, la Organización Internacional del Trabajo vislumbra la pérdida de casi 200 millones de empleos. El presidente de Brasil habló de lo que es el COVID-19 en su país y volvió a discrepar con los gobernadores, que recordemos algunos de ellos llevan adelante medidas de cuarentena. En las últimas horas aumentó un 20% el número de fallecidos por el coronavirus en Brasil. El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, afirmó el miércoles que los gobernadores de los estados son responsables de las medidas de aislamiento social por la pandemia del nuevo coronavirus que afecta al país. Respeto a la autonomía de los gobernadores y alcaldes. Muchas medidas, restrictivas o no, son su responsabilidad. El gobierno federal no ha sido consultado sobre su alcance o duración. El presidente pidió a las personas que regresen a trabajar normalmente. Las consecuencias del tratamiento no pueden ser más dañinas que la propia dolencia. El desempleo también lleva a la pobreza, el hambre, la miseria, en fin, a la propia muerte. Hay 800 fallecimientos por el nuevo coronavirus en Brasil, un aumento del 20% en relación al martes, cuando se registraron 667 decesos. Y continuando en la región, les contamos que en Paraguay se extendió lo que es la cuarentena, que en principio debía finalizar el próximo domingo. El gobierno de Paraguay amplió el miércoles la cuarentena absoluta, que iba a terminar el 12 de abril. Vamos a prorrogar una semana más seguro. Hay 124 casos positivos y 18 recuperados. Doctora, yo sé, todos se están preparando para la guerra. Yo ya dije, hay que prepararse para lo peor, pero va a venir lo mejor. Las medidas restrictivas en el país, con unos 7 millones de habitantes, comenzaron el 10 de marzo. Ante la presión de los trabajadores de la salud, la cuarentena se amplió hasta el 12 de abril y ahora una semana más por recomendación del Ministerio de Salud. Vamos a retomar ahora la información local, pero nos quedamos en el este de nuestro país porque la policía de Maldonado desbarató una banda que se dedicaba al tráfico de mujeres. 2 ciudadanas brasileñas eran víctimas de maltrato y estaban retenidas contra su voluntad.
La operación la llevaron adelante efectivos de la Unidad de Investigaciones del Distrito 2 de la Policía de Maldonado en forma conjunta con Interpol. Todo comenzó cuando desde el departamento de Cerro Largo llegó una información a la policía que por el puente Yaguarón habían pasado sin hacer migraciones en un Uber 2 ciudadanas brasileñas, las que irían con destino a Maldonado. Según los informantes, a las 2 mujeres, una de 22 y otra de 23 años respectivamente, se les prometió un trabajo en este departamento. Según el relato de una de las víctimas, las 2 mujeres al llegar a Maldonado fueron llevadas a una chacra ubicada detrás del Arboretum Lucich. Allí un hombre de acento paraguayo que siempre las acompañó se las entregó a otro individuo de nacionalidad americana. Él mismo al principio las trataba muy bien y hasta les hacía regalos, pero con el paso de los días se fue poniendo cada vez más violento, al punto tal de propinarle feroces palizas cada vez que una de ellas decía que quería regresar a su país o a su casa, o si la veían comiendo algo en la cocina, algo que estaba totalmente prohibido. Para alimentarse las mujeres debían revolver la basura y comer las sobras. Pero también el ciudadano americano comenzó a abusar de una de las mujeres a la que obligaba a dormir todas las noches con él. Este hombre además tenía vínculo con un ciudadano argentino que también vivía en la misma chacra. Finalmente, y al tener toda esta información, la policía decidió allanar el lugar. Allí finalmente encontraron a las 2 ciudadanas brasileñas, al dueño de la finca, un americano de 47 años y un venezolano de 49. A estos se les incautó una pistola 7.65, marihuana, 3 pastillas posiblemente de LSD, un envoltorio pequeño con sustancia blanca similar a cocaína, una chumbera, papeles varios, celulares, una camioneta Chevrolet Captiva y una camioneta Dodge. Por otra parte, también se allanó un departamento ubicado en este edificio de la península, donde se detuvo aquí a un ciudadano argentino al que se le incautaron 3 motos de alta cilindrada, un auto BMW, 109 gramos de marihuana, una balanza de precisión, dinero en efectivo, perfumes, relojes y alhajas. Una vez finalizada la instancia judicial, el doctor Diego González dispuso la formalización del ciudadano americano como presunto autor penalmente responsable de reiterados delitos de trata de personas, reiterados delitos de suministro de estupefacientes y un delito de tenencia no autorizada de arma de fuego, todos ellos en régimen de reiteración real. Respecto al argentino de 49 años, lo formalizó como presunto coautor penalmente responsable de varios delitos de trata de personas en reiteración real y delitos de suministro de estupefacientes en calidad de autor. Para ambos, 60 días de prisión preventiva. En cuanto al ciudadano venezolano que estaba con el americano en la chacra, la justicia lo halló responsable de ser presunto coautor de un delito de trata de personas. Este hombre no fue a prisión, pero deberá fijar domicilio y residir en el mismo, además de presentarse una vez a la semana en la seccional policial cercana a su domicilio por 120 días. Para la justicia y los investigadores quedó claro que se trataba aquí de una organización dedicada a traer mujeres desde Brasil con la promesa de darles trabajo y una vez en este lugar ser explotadas sexualmente. En un hecho considerado muy confuso, intentaron robar el tesoro de la caja policial. Una mujer que trabajaba en esa área fue detenida. Un suboficial mayor de la policía denunció un secuestro en la noche de este miércoles. Según supo Telemundo, el agente, que trabaja en la caja policial, salió anoche de su casa en auto a comprar varias cosas para el hogar. El hombre contó que delincuentes lo interceptaron y lo llevaron al Parque Lecoq, donde le pidieron que entregara las llaves de la caja fuerte de la caja policial. Dijo a los investigadores que como no las tenía, lo dejaron desnudo en el parque. Llamó a la policía desde una vivienda que encontró en las inmediaciones. Al mismo tiempo, cerca de la hora 22, dentro de la caja policial, un funcionario de seguridad detuvo a una mujer, también policía, que trabaja en ese lugar, pero en el horario de 10 a 16 horas. Estaba en el garage. Tenía tapaboca, guantes y una máscara de Salvador Dalí, la usada en la serie La Casa de Papel. Además, un aerosol con el que se presume pretendía anular las cámaras de videovigilancia. La mujer ingresó al recinto utilizando una tarjeta magnética de otra empleada. A las pocas horas, el Ministerio del Interior emitió un comunicado en el que informa dio cuenta a Fiscalía de un intento de robo frustrado. En el documento señala que la mujer fue detenida dentro del tesoro de la subdirección. Inteligencia policial investiga ambos casos y cuál es la relación que tienen. Bueno, si esto fue confuso, imagínense esto que les vamos a contar. Ocurrió en el departamento de Soriano, más precisamente en Cardona. Una familia encargó alfajores y terminó en el hospital tras una intoxicación con brownies que llegaron de regalo, aparentemente. Tenían marihuana.
Encargaron alfajores y llegaron alfajores y brownies. Cuando los clientes llamaron a la vendedora para agradecerles el obsequio, esta les dijo que no había enviado ningún regalo. Cuando le dijeron que ya se habían comido los brownies, la mujer confesó que tenían marihuana. La pareja y la niña fueron al hospital local reportando haber sentido mareos y somnolencia. La pequeña experimentó malestar general y permaneció 2 días internada. Según informó el portal de noticias Agesor, tras la denuncia correspondiente se allanó la casa donde fueron elaborados los brownies. Se encontró alrededor de 125 gramos de marihuana, además de otros elementos para fraccionar la sustancia y consumirla. Los dueños de casa reconocieron ser consumidores de marihuana. En las últimas horas, la justicia condenó en proceso abreviado a la pareja por un delito de tenencia de sustancia estupefaciente prohibida no para consumo. Al hermano, que entregó el pedido, se le tipificó un delito de suministro de sustancia estupefaciente prohibida. Fueron condenados a 2 años de penitenciaría bajo el régimen de libertad vigilada. Deberán realizar, además, tareas comunitarias. ¿Ustedes habitualmente compraban estos alfajores? Sí, incluso hemos comprado otras cosas, desayunos, de esos de regalo para el Día de la Madre, San Valentín y eso. ¿Cuál fue los síntomas que tuvieron luego de haber consumido estos brownies? Grave no tuvimos nada, que eso es lo que queríamos dejar claro. Yo, por ejemplo, andaba como extraviada, mareada, me olvidé de cosas y eso. Mi marido tuvo vómito y también, así como yo, dolor de cabeza, mareo. Y la nena, lo que nos había dicho la pediatra, así como ella nos había dicho, le pasó que se dormía, transpiraba mucho, se dormía profundo, de repente se sentaba en la cama y como que te continuaba la conversación que había dejado antes de dormirse, y estaba como así acelerada y estabas hablando con ella y se dormía. Señores, estamos en una semana especial y donde las pescaderías están evidentemente de zafra, sobre todo, por ejemplo, aquí en la capital del país, en la zona del puertito del Buceo, donde es una situación atípica la que se da debido a la emergencia sanitaria. Sin embargo, los comerciantes han tomado medidas. Buen día. Eligió venir hoy para evitar mañana... Sí, la aglomeración, pero igual está lleno. Y bueno, pero nada, manteniendo el metro. Exacto. Bueno, el pescado en turismo es un ritual. Sí. Digo, no como carne, entonces vinimos con mi marido a comprar. Bajé yo sola y bueno, y ahora... ¿Se asombró por la gente que hay? Sí, pensé que no iba a haber nadie. Aprovechando venir hoy para evitar mañana la aglomeración. Sí. Aprovechando hoy sí. ¿Qué lleva? Y llevamos unas minutas y ahora un bagrecito y estamos esperando acá unos filetes ahí de... Tomando la distancia del caso. Sí, tomando la distancia y... ¿Lo asombró la gente que hay? Y la verdad que sí. ¿Cómo está ese bagre? 6 kilos y pico pesó. ¿En qué sale? ¿Cómo se hace? Al horno, va al horno. Hay que adobarlo bien y meterlo al horno y después... ¿De plomo y eso no? No, y aparte es sabroso y no tiene espina. Las espinas que tiene son espinas grandes. ¿Cuánta gente come con eso? Acá por lo menos 4 o 5 comen. Me parece que hoy iba a haber menos gente. ¿Y qué le parece? ¿Mucha gente? No, sí, hay mucha gente. Como estamos viviendo, hay mucha gente. ¿Está esperando con la distancia del caso? Del caso. ¿Qué va a comprar? Cazón y algún otro uno para la cacerola y otro para guardar. ¿Lo sorprendió la cantidad de gente que hay? Sí, impresionante, la verdad. O sea, yo calculé que iba a haber mucha gente, tal cual. ¿Qué va a llevar hoy? Corvinas, si encontramos. Vamos a cambiar ahora de tema. Desde el gobierno, desde el Poder Ejecutivo, se aseguró disponibilidad de camas en el CTI para enfrentar la pandemia del COVID-19. Con la fórmula que se ha creado en estos tiempos, en base al ejemplo del resto de los países, un promedio, se puede hacer un cálculo aproximado de cuántos contagios necesitaría tener el Uruguay para ocupar todas las camas de CTI que tenemos en la actualidad. Hoy tenemos más o menos 382 camas disponibles de las 622. Acuérdense que hay un compromiso del gobierno de tener 100 camas más. Sin contar estas, hoy tendríamos que tener, y disculpen la cantidad de cifras que obviamente son relativas, tendríamos que tener el entorno de 8.700 contagios para tener todas las camas ocupadas del CTI. Obviamente
estamos lejos. El cálculo que presentó el presidente de la República tiene que ver con lo que mundialmente se ha determinado como el semáforo del coronavirus COVID-19. Una regla de 3 entre los casos totales y el porcentaje que se necesitarían de internaciones en CTI. Luz verde para el 80% de los casos positivos, porque desarrollan síntomas leves o son asintomáticos. Luz amarilla para el 15% de los infectados, cuyo cuadro clínico podría implicar la internación hasta cuidados intermedios, pero que no representaría mayores riesgos. Luz roja para el 5% de los casos, que son quienes desarrollarían neumonías graves e incluso pueden necesitar soporte ventilatorio. De ahí es que se establece el cálculo, que ante la eventualidad de un grave escenario de propagación del virus, 8.700 casos, se podría estar necesitando 435 camas de CTI, lo que entiende el gobierno se podría cubrir. Señores, en la primera semana de este mes de abril se solicitaron más de 37.000 solicitudes, valga el juego de palabras, de seguro de desempleo, según informaron las autoridades. En total fueron 37.083, según cifras contabilizadas al pasado día martes. En porcentajes, el 84,52% fueron suspensiones, con un máximo de hasta 4 meses de seguro. El 11,62% reducciones, es decir, hasta un mes de seguro o parte del horario. En un 3,86%, 1.433 terminaron cortando el vínculo laboral, es decir, despidos. En marzo, mes en el que se desató la emergencia sanitaria, se habían alcanzado 86.000 solicitudes. Repasamos ahora la cotización de las principales monedas. Dólar 41.90, 44.30. Euro 44.41, 49.50. Real 9.21, 11.15. Peso argentino 0.31, 0.83. Unidad indexada 4.501. Unidad reajustable 1.260,18. Hacemos la última pausa. Venimos en minutos nada más ya para el cierre de esta edición informativa. Esto es espectacular. Es un auto con carrocería. Un vehículo que tiene terrible dirección, para donde lo vuelques él responde. Porque te rinde en el combustible también. ¿Quieres que te diga la verdad? Te voy a decir, fui a mirar el otro, el que está allí al lado también, pero no me convenció. Fui a mirar sí, me convenció totalmente. Todavía le digo a la pista ahí donde estaban los camiones, este es el que da la propaganda. No, eso no es propaganda, eso es verdad. Y es un vehículo que liviano, chico, rápido, que andas con él para todos lados, lo metes en cualquier lado. Yo manejo mejor este vehículo que cualquier auto. Me siento más confiado. Fuertes en garantía, fuertes en rendimiento, fuertes en ventas. Camiones Jack, la marca fuerte. En Movistar estamos pensando en vos y sabemos que precisás estar más comunicado. Por eso hicimos el paquete Duo XL más accesible para vos y le bajamos el precio. Ahora por 150 pesos tenés 15 GB de día más 30 GB de noche para usarlos en la semana. Bájate la app Mi Movistar y activalo. Cuidémonos entre todos. Movistar, hacemos todo pensando en vos. ¿Por qué se adelgaza en grupo y se engorda soledad? Porque el obeso, cuando está solo, solamente apela a la voluntad. Y cuando está en un grupo, se compromete con él, se compromete con sus compañeros de grupo, se compromete con la coordinación. Se habla el mismo idioma. Se ve que no es solo en este problema, sino que hay mucha gente que también lo padece. Así que cuando tenga problemas, siga conectado al grupo. No deje de participar. Es la única manera que usted se va a dar la chance de poder reengancharse nuevamente y entrar en el camino hacia la delgadez y la sobriedad. Se lo merece, dése la oportunidad. La Universidad de la Empresa y Enjoy Punta del Este Casino and Resort lanzan Experto en Turismo y Entretenimiento. 3 meses intensivos con doble titulación, cursos prácticos en el hotel y teóricos en la sede de Punta del Este de la UDE, a cargo de los mejores profesionales de la ciudad turística más importante de Sudamérica. La Universidad de la Empresa y Enjoy Punta del Este respaldan Experto en Turismo y Entretenimiento. Informes e inscripciones info@ude.edu.uy.
momentos complicados hay algo que a los uruguayos nos sale enseguida: darlo todo. Se puede ver en el tambo, donde nunca se bajan los brazos, por nuestros caminos y rutas, o se puede ver y sentir en nuestras plantas, donde el compromiso por seguir llevando alimentos de calidad a todos los uruguayos es cada vez más grande. Y también se ve en tu casa, porque en las difíciles siempre aparece la actitud con aprole de darlo todo más que nunca. Campaña de bien público en el marco de la Ley 19.307. Si no tengo otra alternativa.